Hola amigos de Música Mía, los saluda Erika Cuña y el próximo 7 de septiembre llega a salas una muy interesante película colombiana que se llama La Sargento Matacho. Hoy vamos a hablar de la música con dos personas que intervienen en el proceso creativo, su director William González y Alejandro Ramírez Rojas, compositor. Muchas gracias por aceptar esta reunión. Muchas gracias. Gracias a ti, Erika, por la invitación. Bueno, William, antes de hablar de la música, cuéntale a la gente de Música Mía de qué trata, qué van a ver ellos en el cine. La Sargento Batacho es la historia de Rosalba Velázquez, eh, que es una mujer que se ve inmersa en el conflicto social en los años 50 en Colombia, en el periodo conocido como la violencia. Después de tener una experiencia atroz y presenciar de una manera muy cruda la muerte de su marido y sus amigos, pierde todo sentido de realidad y entra en una espiral de violencia, ejerciendo y siendo víctima y victimario. Esa es la historia de nuestra película. Este es un proyecto que lleva contigo muchos años. Sí. ¿En qué momento decidiste que necesitaba música? Que la música le podía aportar algo a su narración. Bueno, yo siempre he pensado que el cine, y por lo menos el cine que yo quiero hacer, tiene una forma de ser oído, es decir, tiene un sonido. Y así como tiene algo que se oye, tiene algo que no se oye, que es el silencio. Siempre pensé que la música que me interesaba para componer esta historia tenía que ver en principio con las cuerdas, con un sonido producido por un instrumento de cuerda y concretamente por el violonchelo, porque es un sonido grave que me llevaba a no a complementar, sino a construir un universo que yo quería filmar. ¿Por qué buscaste a Alejandro? Bueno, Alejandro me lo recomendó nuestra productora, Alina Leá. Alina Leá me dijo, hay un músico muy interesante, muy importante, que es Alejandro Ramírez Rojas, y nos pusimos en contacto y nos pusimos a trabajar y ahí está el resultado. Creo que sobrevivimos, sobrevivimos. El trabajo con Alejandro fue realmente muy fluido, ¿sí? Es muy difícil explicar cómo se oye una película, eso me parece muy complicado. Digamos que explicar cómo se ve también es difícil, pero digamos que hay como unos elementos más asibles, el sonido es un poco más etéreo, aunque de pronto estoy diciendo una bestialidad, de pronto desde mi punto de vista, que es un punto de vista muy visual. Alejandro de pronto tiene otro como músico que es. Pero bueno, empezamos a trabajar, yo tenía ese punto de partida y tenía una serie de sonidos, una de las series de elementos sonoros de los cuales partía y que son curiosos porque el resultado no tiene nada que ver con ese punto de partida, pero de eso se trata, ¿no? De hacer un proceso que te lleva a, ¿no? Por ejemplo, no sé si me adelanto en esta charla, pero uno de mis primeros referentes era la música de Peckinpah, de la música de Bob Dylan en La Pandilla Salvaje, que es una música que realmente no tiene finalmente nada que ver con lo que Alejandro compuso y con lo que construimos. Pero sí era un punto de partida, ¿no? Era un punto de partida porque hay un contrapunto, ¿no? En ese tipo de música hay un contrapunto y sobre todo hay una atmósfera, ¿sí? Y eso creo que es el gran logro de Alejandro en las partituras y en la composición que hizo para la Sargento Matacho, y es integrarse a una atmósfera que tiene la película. Alejo, ¿qué te atrajo de La Sargento Matacho? ¿Qué te atrapó de la historia? Pues primero me impactó, por supuesto, fue la historia. Digamos, era una historia que estaba muy bien contada. Digamos, la construcción narrativa de la película era contundente. O sea, para mí era como, bueno, aquí hay una historia que uno entiende con claridad, que se está contando muy bien. Y además digamos, tenía muchos logros técnicos también que eran muy notables. La fotografía, las actuaciones eran de verdad muy buenas. Y en el proceso creativo una actuación es absolutamente fundamental, porque cuando uno logra evidentemente ver un personaje que se manifiesta a través de un actor y que esa manifestación se hace pues de
la forma más extraordinaria posible, es inevitable no sentirse tocado por eso que uno está viendo. Bueno, William llega con estos referentes que, como él nombraba, que aparentemente no tienen nada que ver con el universo de la Sargento Matacho. ¿Cómo los decodificas? Es que yo creo que había una cosa que era muy importante y que siempre es muy importante, por supuesto, en un director, y es saber qué se quiere contar, ¿no? Cuando el director sabe qué quiere en su película, para el compositor es muy fácil tratar de o iniciar una búsqueda que logre, digamos, delimitar un camino finalmente. O sea, aunque hay muchas formas de poder abordarlo dentro de la misma estética, pues uno descubre una, ¿cierto? Y con suerte uno descubre esa que es única e irrepetible. Digamos, los referentes eran más conceptuales y narrativos que musicales, ¿ya? Lo cual es extraordinario, porque es muy incómodo cuando de repente alguien te dice, quiero que hagas esto. Entonces ya como que tú ya sabes qué tienes que hacer, y, es decir, se vuelve más un trabajo que digamos la creación de una obra, ¿cierto? En este caso lo que habían dos cosas muy claras, creo, desde el comienzo, antes de empezar a escribir la música, y era primero que no queríamos o la película no iba a necesitar de una música que fuera primero muy persistente en su aparición durante la película, y segundo que no debería ser tampoco de una grandilocuencia que pues superara digamos esa intención también de que la música tuviera que estar. A lo que apunta Alejo con lo que ha estado diciendo es cómo el sonido o la ausencia de sonido es un elemento más. Entonces, digamos que al tiempo que el sonido que encontramos para la película y para los personajes no era un sonido grandilocuente, también es un sonido que no es protagonista. Porque si alguno de los elementos se vuelve protagónico, le roba el espacio al otro, ¿sí? Entonces, digamos que el éxito de una musicalización, esa palabra no me gusta mucho, pero es la que se usa, y en todo caso, el éxito de un diseño sonoro es que comporte una idea coherente con otros elementos, porque entonces empiezan a pelear y puede ser la composición más extraordinaria que no sirve. ¿Sí? Sirve por sí misma, pero no dentro de un concepto dramatúrgico, de un concepto estético, porque el sonido o la ausencia de sonido también es un concepto estético, que debe estar enmarcado dentro de, ¿no? Entonces ya ese segundo camino al que íbamos a entrar es dónde sí, dónde no, ¿cierto? El trabajo que hizo Alejandro es mucho más amplio del que está en la película. En el primer corte, como es lo normal, se incluyeron muchos de los momentos musicales y poco a poco fuimos depurando, ¿sí? Empezamos a depurar, ¿no? No sé si el compositor siente lo mismo que el director cuando tiene que agarrar una escena que quedó muy bien y dejarla de lado, porque no sirve para el contexto de la película. En esta pasó, hay un par de escenas por ahí, sobre todo una que tuve que dejar de lado porque estorbaban, y en sí misma es una escena muy buena, ¿cierto? Pero estorbaban. Entonces, aquí con el proceso musical pasó lo mismo, y creo que pasa en otras experiencias, ¿cierto? Digamos que uno siempre dice mejor que sobra que falte, pero no, si sobra es preferible que falte, ¿sí? Entonces ese fue nuestro proceso posterior, ¿no? Después de haber encontrado esa voz, ese tono, como dice Alejandro, que es una descripción muy interesante, porque es digamos que todos los elementos que conforman la realización cinematográfica encuentran su voz, su punto. Lo mismo sucede con el actor, ¿no? El actor, y el trabajo del director es ayudarle al actor y acompañarlo para que encuentre ese punto, ¿sí? Igual sucede con todos los procesos, con la fotografía, con todo el diseño de arte y con la música. Y bueno, estábamos en el punto de cómo empezar a armar ese rompecabezas y cómo iban entrando esas piezas en la película y en qué momento servían, en qué momento funcionaban, en qué momento no. Y muchas
las descartamos en un segundo e incluso en un tercer corte, ¿no? Hasta que dejamos, hasta último momento estábamos aquí, no, aquí no, aquí quitemos, aquí, ¿no? Porque ya le estábamos quitando mucho. Ya le estábamos quitando mucho, porque sí se queda, porque es que además hay otro elemento que es muy complicado y es el diseño sonoro, ¿no? Es decir, tienes una partitura, tienes unos sonidos, tienes unos diálogos o una ausencia de diálogos y tienes unos silencios. Esa mezcla, como se llama técnicamente, es un proceso muy, muy delicado. Algo alcanzó a decir Alejandro al respecto, y es que se puede echar todo a perder o se puede ir por un camino que no es el que queríamos y no es el que estábamos inicialmente definido, ¿no? Luego hubo otra discusión muy importante acerca de la pieza final, en realidad, que es la que cierra la película y la que va en los créditos finales, porque en realidad en ese momento iba a sonar otra música, que yo sentía que no debía de ser, y a eso digamos que sí me opuse como con uñas y dientes, y lo defendí hasta la muerte, ¿no? Porque sí, definitivamente sentía que ese momento tenía que terminar como efectivamente termina en este instante, y digamos no terminar como en otra cosa, ¿ya? No terminar, que no nos llevara, digamos, a algo o sea, es que la escena ya es muy disruptiva. Entonces siento que si había de pronto un cierre que musicalmente te transportara como a algo que entre otras cosas sentía que no tenía de pronto mucho que ver, como que te saca de una forma muy, muy brusca de lo que uno acaba de vivir. Hola, mi nombre es Alejandro Ramírez Rojas, compositor de la música de la película La Sargento Matacho de William González. Los invito a que no se pierdan esta hermosa película, un trabajo muy bello, muy cuidado en todos sus aspectos, y es una película que es una invitación, en verdad, a una reflexión acerca de la violencia en nuestro país y cómo los resultados de ese conflicto terminan impactando en las vidas de las personas en las zonas más apartadas de nuestro país. Hemos tenido la fortuna de que esta música sea interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, y tenemos la participación de la extraordinaria violonchelista austríaca Magdalena Eichmayer, quien interpreta los solos de violonchelo de esta partitura. Así que los invito a que no se pierdan La Sargento Matacho.